Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ubuntu una vez más. Soy Claudia Mali y acá estoy junto con Fernando García, un gran amigo. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿cómo estás? Gracias una vez más por compartir escenarios conmigo y a ver qué Bien. novedades tenemos hoy. Sí, déjame que te cuente. Había dos muchachas y una le dice, estoy ansiosa. Y la otra le dijo, uy, no, eso está mal, es malo. Yo me quedé pensando, esto lo tiene que saber Fernando. Fernando, ¿realmente tener ansiedad es algo malo o algo bueno? ¿Y qué es la ansiedad? Bueno, de principio tenemos que entender que todo lo que es exagerado ya no es bueno. ¿Ok? Ok, Ya. En segundo lugar, sí es interesante entender también que la ansiedad es un miedo a algo que no sabes qué es, generalmente es miedo al futuro, ¿ok? Pero es un miedo exagerado, en donde te puede faltar el aire, puedes temblar, incluso te puedes ir al hospital. Entonces, a ese nivel ya no es bueno. bien, entonces, ¿podemos tener ansiedad buena? Ok, vamos a entender algo que también es importante. En estos tiempos vivimos en ansiedad todo el tiempo, todo el momento. ¿Qué está pasando? Anteriormente, tú solo te enterabas de los chismes del barrio, de los chismes del pueblo. No sabías lo que pasaba en otro pueblo, porque no había quizás televisión, o sea, la televisión era muy cerrada, muy exclusiva, la comunicación. En cambio ahora, si te das cuenta, estamos enterados de todo. Lo que pasa en Japón, lo que pasa en otro barrio, y la media, o sea, la televisión se ha encargado de bombardearnos con escenas de peligro, negativas. Entonces, prácticamente vivimos todo el tiempo en ansiedad. El punto es hasta qué nivel te está afectando. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué nivel de ansiedad tienes? Entonces, Claro. ¿es bueno, es malo? Siempre la ansiedad te permite estar en alerta. Eso te iba a preguntar. Claro, Ujú. ¿qué gano con tener ansiedad? Es el alerta, es como el miedo, ¿no? Es una alerta. Pero como vos decís, si esa se vuelve exagerada, que ya me perjudica con palpitaciones, porque muchas personas empiezan a sudar las manos, ¿no? Es más, muchos se desmayan, Fer, con la ansiedad. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado, ¿no es cierto? O sea, como vos decís, ver qué es lo que crees que está pasando o va a pasar y empezar a cuestionar ahí, a empezar a mirar qué está pasando, ¿no es cierto? Sería algo así. Claro, claro. O sea, tenemos que, todo lo que nos sobrecoge, todo lo que nos hace perder el control, Ujú. llámese ansiedad, llámese miedo, ya no es bueno, porque nos está afectando, rompe nuestra rutina. Sin embargo, una ansiedad eh, como la que vivimos todos los días, por ejemplo, si tú sabes que todos los días roban en tu barrio, pues tienes una ansiedad al salir de la casa, pero esa pequeña ansiedad te permite estar alerta, ¿no? De repente Ah, mirar un empezar a poco más, mirar. claro, a los alrededores para que no haya una persona que te parezca sospechosa o te puedan robar. O sea, hasta ese nivel no es mala la ansiedad, pero Claro, pero sería malo si de repente ya no salgo de mi casa porque tengo miedo que haya alguien. Sería así algo es, así. Esa así sería exagerada. claro, es más, incluso ya cuando la ansiedad se vuelve patológica, se convierte en fobia, ¿ok? Ya fobia a algo, pero generalmente la fobia está orientada a una determinada cosa. La Claro. ansiedad muchas veces tú no sabes, de repente sientes que te vas a morir, no sabes por qué, ¿ok? Tienes esa sensación, ese Claro. miedo, ese sentimiento. Entonces, ya es complicado, ¿no? Y hay que trabajar. Y, Fer, ¿y qué tips le podríamos dar a la gente o le podrías dar con respecto a la ansiedad o esas personas que constantemente se sienten o creen que están en ansiedad? Porque a veces creemos, capaz que ni lo estamos, pero ya lo creemos y lo provocamos, ¿no? ¿Qué tips le darías? Bueno, primero hay que entender que la ansiedad la tienes arriba. ¿Ok? Ok. Entonces lo que tenemos que hacer es bajarla. ¿Cómo la bajamos? Cuestionándola. ¿Ok? A ver. Tengo ansiedad, perfecto. Tratar de entender ansiedad qué. ¿Ok? ¿A qué? Se- Tercero, ¿cuándo me da? ¿Solo en las tardes? ¿Solo en la mañana? Cuarto, antes de, después de. Entonces, cuando tú comienzas a racionalizar, a tratar de buscar qué es lo que puede generar, déjame decirte que en el 90% de las veces se alivia si no se soluciona el problema. Porque entonces te das cuenta que esa ansiedad no tiene razón de ser.
Por ejemplo, tengo miedo que alguien se muera. Bueno, todos nos vamos a morir. Al menos que yo sepa, hasta ahora, todos nos vamos a morir. Entonces, no es tampoco tan dramático, ¿no? Pues, analízalo. Porque O incluso... sea, Fer, entonces, perdón, entonces primero es, como vos decís, ¿no? Lo que tenemos arriba, bajarlo. Pero empezar a cuestionar, como vos decís, ¿no? ¿Cuándo me parece la ansiedad? ¿En qué momento? ¿El antes y el después de qué momento? ¿Qué situaciones? Si hay ciertas horas. Y como que para estar más atenta, o sea, a lo que voy yo es esto. Estoy teniendo ansiedad, empecé a cuestionar, como decías vos, a qué y para qué la estoy teniendo, ¿no? Bien, como era una advertencia, es como una señal de que algo va a pasar, pero es medio difícil también, ¿no? Yo supongo, en ese momento, estoy teniendo ansiedad, estoy teniendo unos nervios, me está sudando, me palpita el pecho, y ponerme a pensar, es como, pero a la vez me va a ayudar a bajarla. Ahí podríamos hacer este ejercicio, levantar los brazos, mirar hacia arriba, te quita para calmarme un poquito. Claro, claro. Acuérdense, como vimos el video pasado, y si no lo has visto, te lo has perdido. ¿Ok? Sí, Que cuando levantamos los brazos y miramos hacia arriba, no podemos tener pensamientos negativos ni tristes, ¿ok? Por lo que significa el cielo, la parte de arriba. ¿Ok? Entonces, ese sería un buen comienzo, ¿no? Levanta los brazos, mira hacia arriba para que te tranquilices. Ahora, es importante entender que cuando tú racionalizas, vamos a suponer que tu miedo puede ser medio real o no. Entonces, te ujú, permite tomar medidas, porque en un estado de ansiedad tú no resuelves nada. Solo tiemblas, solo te falta el aire, solo te desmayas. Pero cuando tú comienzas a ver por qué tienes miedo, vamos a suponer que tienes miedo que le pasen algo a tus hijos. Es sí, válido. es Entonces, válido. te permite tomar las medidas necesarias para disminuir el riesgo aparente que podrían tener. ¿De acuerdo? Entonces, siempre es bueno bajarlo, cuestionarlo, ¿ok? Para poder tratar de resolverlo, ¿no? En la Ya medida. empezar a buscar qué recursos estás necesitando para, por ejemplo, en el caso que pusiste de los hijos, ¿no? Que tengo miedo que les pase algo. Bueno, van a la escuela, bueno, me fijo cómo lo llevo, cómo lo traigo. Buscar recursos para que esa ansiedad que te provoca parálisis, porque en realidad no te deja pensar, la puedas resolver y se dé cada vez con menos graduación, ¿no es cierto? Más Ahora, lenta. ahora, un segundo tip, que seguramente más de uno no lo va a hacer, pero porque parte de Dale, su contá, vida. ¿no? No, no, Anoten. sí, sí, anote, porque es parte de su vida, pero es un secreto bien que a voces Ah, apaga la televisión, ¿ok? Porque la televisión es la que te llena de ansiedad, te pone más muertos que vivos, y eso lo vimos en el COVID. Más gente se murió de miedo que de otra cosa, ¿no? Entonces, apaga la televisión, no veas noticiero, ¿ok? Que no te preocupes que las malas noticias corren y te vas a enterar. ¿Ok? pero es cierto. Parece mentira, pero eso no solamente te va a quitar la ansiedad, te va a curar de muchas enfermedades nerviosas, ¿ok? Porque la mayoría es lo que te dijeron, lo que tú crees, ¿no? Eso es lo que pasa. Y aparte, como decía, ¿no? La ansiedad es miedo a un futuro. Si yo estoy escuchando todo el tiempo muerte, violaciones, robo, es una sugestión tan grande que me hacemos, ¿no? Acuérdense que todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, lo que sucede en nuestro entorno es lo que empezamos a creer por dentro. Entonces, a mí también me va a pasar. Tengo tanto miedo de salir a la calle. Qué importante esto, estar apagar la tele un poquito de las noticias, como vos decís, si es algo que te tenés que enterar, te vas a enterar. Me encantó ese segundo. Es Bien, cierto. sí, sí. Ahora no más, quiero más ahora. Contanos un tercero, ¿qué podemos hacer? Bueno, siempre tienes que pensar que si algo va a pasar, tú no lo vas a evitar. No sé si has escuchado alguna vez que alguien durmiendo cayó un avión y lo mató. ¿Ok? Sí, Y ha pasado. O vino un camión y lo mató. Entonces, ¿qué significa? Obviamente no es que hay que abandonarnos a la fatalidad. Sin embargo, hay que entender que si hay algo que puedes controlar, contrólalo. Y si no, adáptate, acéptalo. ¿Ok? Tu hijo sale a la calle, ¿ok? Obviamente queremos cuidarlos, pero ya le dimos la formación adecuada para que se cuide. Lo que le vaya a pasar, vamos a ayudarlo, pero no podemos evitar, o sea, no podemos estar pegados a él todo el tiempo. ¿Ok? ya, Solo nos queda estar ok. pendiente que no le va a pasar nada. ¿Ok? Porque, y si le pasa algo, que tiene los recursos suficientes y necesarios para salir lo mejor librado de eso.
Y en todo caso, Exacto. el primer recurso es que nos llamen, saldremos corriendo a darle una mano, ¿no? Eso es lo que pasa. Importante eso, yo se me viene esto, ¿no? Confía en la vida, ¿no? O sea, a ver, como voy a decir, no es que yo lo dejo que vaya libre y no le doy nada, no, no. Trata de ayudarlo con todos los recursos que vos puedas, en cuidarlo, pero también confiar en ese niño o en ese hijo que también, ¿no? Que sale a la calle y que no le va a pasar nada, ¿no? O sea, porque realmente no podemos vivir en estrés. Nos enfermamos, nos agarran un ataque de pánico, la ansiedad. Entonces, qué lindo es empezar a ver, bajarlo de arriba hacia abajo, ¿no? Y empezar a cuestionar, ¿es un miedo exagerado? ¿Es un miedo real? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? Como la tele, apaga un poquito el noticiero y concéntrate en otras cosas, ¿no? Que sean como recursos, por ejemplo. Tú, tú sabes que ¿dónde tenemos más miedo? Cuando nos sentimos menos preparados. No sé si te ha pasado que cuando estabas en la escuela, mientras menos estudiabas, más miedo tenías al examen. Sí, Era obvio. Entonces, ¿cuándo tenemos más miedo por nuestros hijos? Cuando sentimos que no le hemos dado la preparación adecuada para enfrentarse a la vida. Y hay muchas mamás y papás que no le dan la oportunidad a los hijos a crecer. Entonces, cuando ellos salgan, se mueren de miedo. y Tienen por miedo, muchas. y muchas veces los padres no lo hacen por miedo, ¿no? O sea, no lo dejan ser, le digo yo, ¿no? Esto de la libertad, o porque no es que no confiamos en el hijo, no confiamos en nosotros, que le estamos dando los recursos necesarios, ¿no? Que bueno, otra cosa para que se cuestione la gente, ¿no? O sea, en esto de la ansiedad, en esto de los miedos, empezar a cuestionarlo, apagar un poco la tele, mirar hacia arriba, cuestionarlo, fíjate de cuándo aparece, en qué momento, pero sobre todo empezar a buscar recursos para que esa ansiedad baje. Ah, me encantó. Y siempre acuérdense que vamos a cosechar lo que sembremos. Ujú. Entonces, si queremos que nuestros hijos caminen por la vida más seguro, tenemos que sembrar seguridad y con el ejemplo, ¿ok? Porque ellos van a copiar el 99.9% de lo que nosotros vamos a hacer, de alguna manera, consciente o inconsciente, que lo van a ir poniendo a su forma de ser, sí, pero si la mamá tiene miedo a emprender, el hijo va a tener miedo. Si la mamá no quiere salir a la calle, el hijo no va a querer salir a la calle. O si la mamá para en la calle nomás, pues para el hijo la calle va a ser su segundo hogar. Entonces, eso es lo que tienes que entender, ¿ok? Exactamente, exactamente, me encantó, Fer. Bueno, vamos cerrando. Fer, a la gente contarles que no se olviden que este domingo, 27 de agosto, 12 horas Argentina, Ubuntu hace constelaciones familiares. Si querés constelar, anotate, tienen que entrar al grupo de WhatsApp si querés participar, ¿no? Para observar, representante, ver de qué se trata, cómo es gratis para esa parte, así que no se lo pierdan, ¿sí? Y Claro, hay otra sí, cosa más. así es. No se olviden del taller de Fernando, que es el miércoles 30, 10 horas Argentina. Yo digo 10 horas Argentina de la noche, ¿no? Después Fernando inscribe que van los horarios, diferentes horarios, diferentes países. No dejen de escribirle por Messenger, ¿no, Fer? Por Claro, WhatsApp. sí, lo que tienen que tomar en cuenta es que parte de lo que, por ejemplo, ahora hemos hablado, se Ujú. puede resolver en este taller, ¿no? Porque es cambiar la creencia, el diálogo con las creencias. Al Vamos diablo a, con la creencia. vamos a ver de dónde viene, ¿ok? Cómo enfrentarlo y cómo cambiarla. Porque no toda creencia es mala. Algunas son muy buenas y hay que fomentarlas. Pero déjame decirte que hay muchas, sobre todo las que te impiden ser y crecer, son las que tienes que cambiar. También No se bienvenidos. lo pierdan, va a estar fabuloso, porque acuérdense que yo creo que, no sé, el 90% de nuestra vida se basa en las creencias que tenemos, ¿no? Quiero cambiar algo y cambia esa creencia, y como dijo Fer, al diablo con las creencias, me encanta ese título, yo no me lo pierdo, y los invitamos a todos. Bueno, como Nos siempre, vemos. Fer, un placer. Cuídense, nos vemos.